Bueno, yo realizaré un circuito mixto. Primero que todo, para realizar un circuito mixto, tenemos que tener entendido que es un circuito en paralelo y uno en serie para realizar este mixto más fácil. Comenzaré poniendo la primera resistencia, que estará en serie con la fuente. Seguiré con unas resistencias en paralelo con esta. Esto sería un circuito mixto. Como pueden ver, en esta sección es, eh, es una sección que es en serie, ya que un circuito en serie conlleva que la terminal de una resistencia se una con otra terminal de otra resistencia. Solo puede haber una unión de dos terminales. En esta sección ya es en paralelo, igualmente en esta, porque ya hay tres terminales de tres resistencias diferentes en una sola unión. Lo mismo en esta. Entonces esta sección es en paralelo y esta acá es en serie. Ahora mediré el voltaje, la corriente y la resistencia total del circuito. Bueno, aquí en el circuito acabo de ya terminar de cerrarlo, poniendo acá un cable que me lleve en la línea positiva a la resistencia y aquí un cable que me lleve la línea negativa al final del circuito. Acá también puse un cable de esta línea vertical a esta otra para unirlas y lo mismo hice de este lado, de este punto a este punto, para unirlas todas con tierra. Ahora proseguiré a energizar nuestro circuito, teniendo en cuenta que por lo general el cable más oscuro es el negativo y el cable más claro es el positivo. Acá el blanco es el positivo y el negro es el negativo. Ahora ya tengo la línea energizada, la negativa y la positiva. Ahora mediré el voltaje total de nuestro circuito. Ya que estoy usando una fuente de 5 voltios, seleccionaré en la parte de voltaje directo 20 y el cable que va a tierra y el otro cable que va positivo se pondrán de este modo. El rojo en esa sección positiva y el negativo en esta sección. Hay que tener en cuenta que cuando uno mide voltaje es en paralelo. Esta sería la fuente de todo nuestro circuito, la fuente total. Ahora proseguiré a sacar el voltaje en cada resistencia. Para eso toca medirlo en paralelo. Entonces pondré el positivo en un extremo y el negativo al otro extremo. Como pueden ver, la primera resistencia nos da 1.80 voltios. La segunda resistencia nos da 2.95 voltios o 3.2 voltios. Nuestra tercera resistencia nos da 2.7 voltios. Nuestra cuarta resistencia nos da 0.96 voltios. Nuestra quinta resistencia da 0.33 voltios. Y nuestra última resistencia
da 0.28 voltios. Ahora procederé a medir la resistencia total en nuestro circuito, pero primero para ello tenemos que desconectar nuestra fuente. Ahora sí, hay que tener en cuenta que para medir la resistencia se necesita hacerlo en paralelo. Para ello llevé el selector a la sección de ohmios y lo puse en 20K, que es el rango en el que está la resistencia total de mi circuito. Como pueden ver, la resistencia total de mi circuito es de 2.64 kiloohmios. Ahora procederé a medir la corriente en nuestro circuito. Para ello volveré a conectar la fuente y teniendo en cuenta que para medir la corriente en un circuito toca hacerlo en serie y también toca abrir el circuito para lograrlo. Con nuestro multímetro lo pondré en la sección de amperios, 20 miliamperios, y abriré el circuito para medir la fuente total del circuito. Y como pueden ver, esta es la corriente total de nuestro circuito, que es 1.82 miliamperios. Ahora procederé a medir cada resistencia. Para medir una resistencia, la corriente de una resistencia, tenemos que hacer en paralelo y abrir el circuito. Lo mismo que hice acá, lo haremos con todas las resistencias. La primera resistencia, como está en serie con la fuente, aún me dará los 1.81 voltios de amperios que se mostraron al salir del circuito. Ahora mediré la corriente de nuestra segunda resistencia. Abriré el circuito y nos da 1.44 miliamperios. Ahora mediré la tercera resistencia. Que nos da 0.41 miliamperios. La cuarta resistencia. Que da 0.37 miliamperios. La quinta resistencia. Que da 0.4 miliamperios. Y la última resistencia, que también nos dará los 0.4 miliamperios, ya que está en serie con esta. Así es como uno mide voltaje, corriente y la resistencia en un circuito mixto. Bueno, ahora explicaré la ley de Watt. Primero que todo la ley de Watt dice que la potencia es directamente proporcional al voltaje y a la corriente. Eso quiere decir que la potencia es igual al voltaje por la corriente. En este caso hallaré la potencia del circuito que he mostrado anteriormente. Ya acá ya tengo los valores de cada resistencia en voltaje y su corriente. Bueno, entonces, para hallar la potencia 1 se necesita el voltaje
1 y la corriente 1. En este caso será 1.86 voltios multiplicado por 1.86 miliamperios. Eso nos dará 0.00345 watts. Para sacar la potencia 2 se necesitará el voltaje 2 y la corriente 2. En este caso será 3.11 voltios por 1.41 miliamperios, que eso es igual a 0.00438 watts. Y de la potencia 3 son 2.03 voltios por 0.43 miliamperios, que eso es igual a 0.000873 watts. La potencia 4 es 1.01 voltios por 0.37 miliamperios, que eso es igual a 0.0000374 watts. La potencia 5 serían 0.38 voltios por 0.05 miliamperios, y eso es igual a 0.000019 watts. Y la potencia 6 serían 0.67 voltios por 0.05 miliamperios, y eso es igual a 0.00034 watts. Ahora, para sacar la potencia total, se podría utilizar el voltaje total de la fuente y la corriente total de la fuente. La segunda forma de hallar la potencia total sería sumando todos estos resultados, pero en este caso yo usaré la primera fórmula, que sería potencia total es igual al voltaje de la fuente por la corriente de la fuente, que en este caso es igual a 5 voltios por 1.86 miliamperios, y eso es igual a 0.00934 watts. Esto sería todo para la ley de Watt.